Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos ahora sí entrados en el verano de clima. La temporada de cine empezó hace mucho, demasiado temprano, diría yo, en días muy cercanos al comienzo de la primavera, con Avengers y con la invasión ahora de los grandes blockbusters o las películas de enorme presupuesto. Y normalmente en Cine Garage hacemos el ejercicio de publicar una lista que, bueno, estará, por supuesto, anexada en la bitácora debajo de este programa, con lo que hemos denominado las películas de la semana. Cine Garage procura tener, como muchos de ustedes saben, y si no lo saben los invito a visitar la página, tenemos la costumbre de tener cada fin de semana una película muy recomendada, nuestra favorita a nivel editorial, en medio de, por supuesto, las críticas y los comentarios a otros estrenos que llegan al mismo tiempo a la cartelera comercial de la Ciudad de México y en consecuencia de muchas ciudades del país y en consecuencia de muchas ciudades alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, que es donde tenemos el empate en la cartelera. Prácticamente los mismos estrenos en Estados Unidos ocurren en la Ciudad de México al mismo tiempo. Entonces procuramos tener así un panorama de lo que está ocurriendo en el cine industrial y también voltear a otras películas, por supuesto. Nosotros no nos regimos por estos criterios que dividen al cine de arte del cine comercial, siempre y cuando una película llegue a la cartelera o ocurra algo que nos dé pretexto para hablar de una película, como ocurrió a comienzos de este 2015, pues bueno, recurriremos a nombrar la película de la semana. Insisto, nada más para que quede claro, no se trata de ninguna manera de la mejor película de ese momento, a veces no, a veces sí, tampoco se trata de la más exitosa, simplemente es la película que creemos vale la pena recomendarle a la gente. El ejercicio lo hacemos para establecer una lupa sobre esta película y que el mayor número de gente voltee a verla porque la consideramos oportuna o la consideramos lo suficientemente decente o la consideramos lo suficientemente curiosa como para que eso ocurra. Entonces, no necesariamente en esta lista, que al final del año componen 52 películas, una por cada semana, tiene a lo mejor del cine. Digamos que tiene a la mejor película de cada una de esas semanas desde el punto de vista editorial de Cine Garage. Entonces, para la gente que luego pregunta por qué una película que es más pequeña que la otra está considerada película de la semana o por qué no entran cosas como el año pasado ocurrió, por ejemplo, con Godzilla. No recuerdo qué película se estrenaba al mismo tiempo que Godzilla, que cinematográficamente era mucho más interesante, a pesar de que Godzilla nos había gustado muchísimo. Es una película que incluso encontró su lugar en la lista a lo mejor del año, donde ahí sí tenemos unas consideraciones distintas para incluir a las películas, pero la semana en que Godzilla se estrenó en México convivió en la cartelera con una película muchísimo más interesante que se transformó en la película de la semana. Estando donde estamos en este 2015, a la mitad del año precisamente, me parece, este programa, ustedes lo están escuchando un lunes a las 7 de la tarde o lo pueden descargar a partir del último lunes de junio a las 7 de la tarde, y la mitad del año llegará por ahí del miércoles jueves, el miércoles a medianoche, una cosa por ahí. Entonces es buena oportunidad para hacer este ejercicio de medio año, que compondrá al final una lista con las 26 películas que han sido declaradas en Cine Garage películas de la semana. A lo mejor subimos de 25, todavía no he hecho la cuenta así, tengo la lista simplemente, que ustedes pueden encontrar además en Cine Garage. Si ustedes van al buscador de la página y escriben película de la semana y dan enter, les saldrán todas las películas que a lo largo de los años que llevamos haciendo esta página se han convertido en películas de la semana. No he contado, pero deben ser 20 pocas, 22, 23, por cuestiones de acomodos.
Este principio de año hubo meses que tuvieron 5 semanas, pero me parece que febrero solamente tuvo 3 por los acomodos de 3 fines de semana, entonces solo tuvo 3 películas de la semana. Y pues bueno, ahí están más o menos las listas. Ustedes pueden consultar cada una de las críticas o videocríticas que se hicieron de esas famosas películas de la semana. Sí, insisto, van al buscador de la página www.cinegarage.com, escriben película de la semana y dan enter en el buscador de la misma. Vamos a comenzar. Es un ejercicio que me gusta mucho porque además me obliga a utilizar mi memoria humana, lo cual es algo que normalmente no utilizo, es algo que está muy fuera de condición. Y es algo que deberíamos hacer mucho más seguido. Entonces voy a ir revisando así la lista un poco de bote pronto. Es una especie de ejercicio de pregunta-respuesta, de libre asociación, tratar de encontrar lo que pensé y lo que quise decir de una película a la hora así de revisar la lista muy por encima. Nada más para contextualizar el principio de año y veamos también cómo el propio calendario de los estrenos nos dice mucho de cómo vamos viviendo y de cómo se nos van dosificando ciertas películas o cierto tipo de películas. Voy a contextualizar lo que fue el final del año 2014. Es decir, la primera película de la semana del 2015 fue Boyhood. Y las películas que le antecedieron, las películas que clausuraron el 2014, fueron, por ejemplo, Nubes de María, la película con Juliette Binoche, Kristen Stewart y Chloe Grace Moretz, que estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas antes, es decir, estamos hablando de noviembre. Fue la película de la semana, una de las películas de la semana de noviembre, a la que le siguió después el estreno de Club Sandwich de Fernando Eimke, una película que estuvo en festivales, que compitió en Morelia, que fue un poco ignorada, que fue un poco dejada de lado. Se estrenó en México y fue declarada en Cine Garage la película de la semana. La siguiente semana, la película de la semana en Cine Garage fue nada menos que Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, que después, entrando, bueno, era plena temporada de premios, noviembre, diciembre, pero ya entrando al Oscar en febrero, se convirtió en la gran ganadora de esa entrega de premios de algunos otros y por supuesto acabó conquistando al mundo. Fue una película que no porque la hayamos nombrado película de la semana, pero que, digamos, ya tenía ahí los valores suficientes para que la consideráramos tal, y a partir de ahí llegó hasta el Oscar ganando prácticamente todo lo que le habían puesto enfrente. Después se estrenó una película también muy olvidada, y es aquí donde quiero pedirles que hagan el ejercicio junto con nosotros. Cuando la película de la semana esté marcada en Cine Garage, hagan lo posible por verla, porque se convierten a veces, o son muchas de las veces, recomendaciones especiales, ¿no? Recomendaciones de películas que no necesariamente traen un gran apoyo de mercado, pero que nosotros alcanzamos a detectar y las acomodamos justo para que vayan al cine a ver a veces cosas distintas, como La Entrega, con Tom Hardy y de Michael R. Roskam. Una película sobre mafia en Brooklyn, Nueva York, una película muy dura, una película muy concisa, pero también muy propositiva, ¿no? Una de estas películas que exploran la violencia de una manera un poco encerrada, ¿no? Una violencia que no acaba de estallar y que mucho menos lo hace enfrente de la cámara. Estuvo también declarada como película de la semana a finales del 2014. Para después dar paso a un gran clásico que se reestrenó en esas fechas, finales de 2014, que es nada menos que Pulp Fiction de Quentin Tarantino. ¿Por qué se convirtió en película de la semana? Seguramente las películas al lado no estaban a la altura, es muy complicado estar a la altura de Pulp Fiction, ustedes ya se lo imaginarán. Y segunda, porque si ustedes tienen ahora 20 y tantos, quizá 30 y tantos, es muy probable que no hayan visto Pulp Fiction en una sala de cine. Entonces, ahí la recomendación era doble. No es lo mismo rescatar Pulp Fiction o en Netflix o en Blu-ray o en DVD para verlo en nuestra casa, que rescatar Pulp Fiction, tener la oportunidad, aunque quizá la proyección no se hiciera en 35 milímetros, sino que se hiciera a través de una copia digital, rescatar un poco la idea de estar en el cine y de verla en el cine, que es cómo fue concebida, cómo fue estrenada y cómo
se conoció en el mundo a finales de los años 90. Entonces la invitación ahí era para rescatar el clásico, por supuesto, ¿no? Meterse al mundo de Tarantino una vez más. Una violencia además muy enfrentada a lo que les platicaba con la entrega. Aquí sí mucho más gráfica, aquí sí mucho más visceral, aquí sí ya más saliendo para dar la cara en la cámara, pero también invitarlos a la ceremonia de ir al cine, sentarnos a oscuras y ver en una gran pantalla la propuesta de Quentin Tarantino, que se convirtió en su tiempo en un clásico instantáneo. Después tuvimos como película de la semana Mapa a las estrellas de David Cronenberg, que se estrenó después de Pulp Fiction, una apuesta que había pasado también por el Festival de Morelia, que me parece que estuvo también en el Festival de Cannes de ese año, que fue a veces muy apoyada por la crítica. Otro sector de la misma crítica no le encontró, digamos, los valores suficientes. Nosotros se los encontramos a la hora de revisarla. Es una película de David Cronenberg, no tan disparatada como las últimas que nos había mostrado, una película muy crítica con Hollywood, una película que se metía muchísimo con el Star System contemporáneo, con esta superficialidad que ha envuelto el Hollywood, que produce el cine de entretenimiento y que produce, por supuesto, también estrellas que se enfocan nada más a esa parte de su carrera, y lo hace muy al estilo de Cronenberg, con violencia, con giros de tuerca, quizá demasiado sorpresivos, que es donde a lo mejor mucha crítica se sintió desencanchada, y además con un gran reparto. Julianne Moore venía de ganar premios, Mia Wasikowska interpreta ahí un gran papel. La película es muy ruda, la película es muy desconcertante, y por lo mismo se convirtió en película de la semana, que además, insisto, no traía un gran apoyo de mercado, había estado un poco débil en esa promoción, entonces era probable que se les perdiera. Si ustedes van al gran cine del centro comercial, que ya no deberían estar ahí, pero bueno, eso es otra queja y eso es otro programa. Si ustedes van a estos grandes cines del centro comercial, normalmente estos pósters no están en donde uno los ve de primer golpe. Entonces era nuestro llamado de atención para que vieran Mapa a las estrellas de David Cronenberg. La siguiente semana fue Ridley Scott a través de Éxodo, Dioses y Reyes, la que se convirtió en la película de la semana. Si ustedes se dan cuenta, ya habíamos aflojado, estábamos ahora sí metidísimos en la época navideña, entonces quizá Éxodo estuvo conviviendo, sin ser una gran película, pero también sin ser una enorme basura, probablemente estaba conviviendo con apuestas mucho menos sólidas, películas navideñas o películas para sentirnos bien pase lo que pase, películas para salir con ganas de abrazar a la gente alrededor del árbol de Navidad. Entonces a lo mejor ahí fue donde volteamos y dijimos, pues Éxodo es quizá nuestro salvavidas para este fin de semana, vayámosla a ver. No está tan mala la película, tampoco es ninguna joya, no es ningún clásico, simplemente yo creo es una película de transición, una película que le encargaron al señor Scott y que él mismo tuvo que hacer, y que se estrenó justo en esos años. Ahora ya prácticamente todas las que les acabo de decir, por supuesto unas más que otras. La Dictadura Perfecta se estrenó en servicios de streaming justo antes de Nubes de María, que seguramente también está, si no en servicio de streaming, en copias digitales, igual que Club Sandwich, Birdman, Pulp Fiction, por supuesto, La Entrega es probable que también lo esté. Mapa a las estrellas ya tiene su edición digital, y Éxodo, Dioses y Reyes, por supuesto, creo que hasta regalamos algunas copias, algunos DVDs, algunos Blu-rays aquí en Cine Garage. Entonces échenle un ojo. Yo creo que Éxodo, Dioses y Reyes incomodó a mucha gente, a la que sacaron de esta zona de confort, de entendimiento de estas historias, en la que, como es una historia que está planteada en la Biblia, uno le adjudica muchas explicaciones divinas a lo que ocurre ahí, y curiosamente Ridley Scott lo que hizo fue quitarle la divinidad, lo endiosado tanto a Moisés como a las causas por las que él hace lo que hace en la película, que es sacar a los judíos de Egipto, y mucha gente se sintió incómoda. Yo creo que ahí estaba justo la propuesta universalizadora del discurso de Moisés, que podía llegar a más gente sin hablar necesariamente de la cultura judeocristiana. Recordemos que además mucha gente me reclamó, ¿no? que
que por qué me empeñaba yo en quitarle lo religioso, lo católico, además me decían, a una historia como la de Moisés. Pues bueno, recordemos que la historia de Moisés le pertenece no a una, sino a 3 religiones, es decir, no se le estaba quitando lo católico a nada. Se está hablando de un Antiguo Testamento, de un libro que se considera sagrado y que pertenece a 3 religiones, no a una. Entonces, ahí, cuando le quitamos lo divino a Éxodo, a lo mejor podemos llegar a más gente que no necesariamente está considerando la religión para entender un personaje como este en una historia como estas, en una propuesta como estas. El año cerró con una gran película, Sueño de Invierno, que nos había ya conquistado desde el Festival de Cannes, una película de la que se había hablado muchísimo, de Nuri Bilge Ceylan, y que hablaba de cosas muy duras, muy particulares, ¿no? Un hombre encerrado en sí mismo, que a su vez está encerrado en un hotel, que al mismo tiempo está en un lugar inaccesible y ante el cual pues reacciona de maneras muy distintas, ya sea hablando con su mujer o hablando con los extraños invitados de este hotel que está administrando, a la mitad del invierno en Turquía, ¿no? Entonces era una película muy fuerte, una película muy poderosa, una película muy bien planteada, que ya venía además de recoger muchísimos premios y que contaba cosas muy duras, muy oscuras, especialmente para fin de año. Entonces, a lo mejor ahí también le encontramos el gusto, ver que el fin de año no todos son villancicos y luces de colores, sino que hay propuestas mucho más profundas, a veces mucho más interesantes, como Sueño de Invierno, que fue, hasta donde está registrado aquí en Cine Garage, la última película que calificamos como película de la semana en el 2014. La primera película calificada como tal, la película de la semana del 2015, fue la pues controversial, le vamos a decir, porque creo que sí generó y promovió cierta controversia, Boyhood, de Richard Linklater, que se iba a convertir después en la principal competencia de Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, para ganarse un Oscar. Boyhood, este gran experimento cinematográfico, porque lo que cuenta Boyhood y como lo cuenta no se puede contar en ningún otro lado que no sea el cine, en el que vamos siguiendo a los mismos actores que interpretan a los mismos personajes a lo largo de 12 años. La película se filmó una semana por año y veíamos nosotros literalmente transformarse física y emocionalmente a los actores que interpretaban a estos personajes y que en consecuencia también se transformaban por el cambio que los actores sufrían en su propio cuerpo y en su propia experiencia. Un experimento muy bonito, muy interesante, muy inspirador, que muchos no comprendieron, que muchos decían que Richard Linklater estaba volviendo un poco a estos enormes dramas en los que el tiempo era, digamos, un personaje al cual no veíamos pero que sí sentíamos, y muchas otras personas decían que no estaba ocurriendo nada en la película, y es ahí donde yo insisto que es una película muy poco comprendida. Claro que estaba ocurriendo algo, la cotidianidad que alcanza a retratar la película y que alcanza a reflejarse en los ojos cambiantes de estos personajes, creo que era lo suficientemente interesante como para después alegar que no estaba ocurriendo nada en la película. Si bien no hay un gran drama, un enorme conflicto o un conflicto tradicional, como también le podríamos llamar, sí hay una transformación en el interior de estos personajes, porque los actores que los interpretan se están transformando incluso contra su voluntad. Y el hecho de registrar esto a lo largo de 12 largos años o de 12 cortos años, depende cómo lo quieran ver, hace de la película algo único, porque repito, tener esta transformación, tener a los actores, a los mismos actores cambiando enfrente de nosotros, no puede ocurrir ni en la televisión, ni en el teatro, ni en la literatura. Esto fue un experimento meramente cinematográfico y como tal fue como nosotros lo vimos en Cine Garage, y justo por esa razón fue calificada como película de la semana. Ahí está la crítica en Cine Garage, insisto, ustedes pueden encontrarla en cualquier momento. Los invito y les agradecería que la leyeran para además venirme a jalar las orejas si estoy mintiendo o si no están de acuerdo conmigo, que es lo más interesante, que ustedes no estén de acuerdo conmigo, para poder después pasar a las siguientes películas de la semana. Yo tengo que hacer el primer corte de este programa, y habiendo inaugurado ya el 2015,
nos vamos a ir una a una con el resto de las películas de la semana que en esta mitad del 2015, en este verano que ya estamos viviendo, estamos haciendo en Cine Garage y en Puentes para todos ustedes. Ahora ven. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Estamos haciendo el recuento de las mejores películas del 2015 en lo que va del año. Se supone que vamos justo a la mitad de este año. La siguiente película que se estrenó y que fue declarada como tal fue Mommy, una propuesta de Javier Dolan que de nuevo veníamos recogiendo de varios festivales, incluidos los festivales mexicanos. Me parece que esta película se proyectó en el Festival de Los Cabos, que fue donde mucha gente la pudimos ver finalmente, después de mucho leer, después de mucho platicar sobre ella y sobre Javier Dolan, que es hasta ahora todavía considerado como el niño terrible del cine canadiense, un director propositivo, un director rebelde, un director radical, un director muy particular. Además, él tiene la fama de ser una persona un poco difícil, pero que aquí se aparta un poco de la imagen del director egoísta que, además de dirigir, escribir y escribir, protagoniza sus películas. En Mommy, él ya no está frente a la cámara, el guión es de él, la dirección es de él, y lo que hace es contar una historia para variar, una familia atípica, una relación con la madre que además suele ser, o muchos consideran como autobiográfica. Una relación con la madre entre amarga y dulce. Es como una especie de tragicomedia lo que nos está contando, que además refuerza con un discurso visual muy extraño para los convencionalismos que tenemos ahora en la pantalla, que suele proteger demasiado nuestro ojo, que suele encantarlo más con efectos especiales que con cambios tanto en el aspecto de la pantalla como en las texturas. Javier Dolan juega mucho con eso, dependiendo a veces del estado de ánimo o de la madre del que da nombre a la película, o del hijo que está tratando de entender lo que ocurre en esta relación que lleva con su madre, ¿no? Que a veces es muy amorosa, a veces es muy dolorosa. Entonces se convirtió, por supuesto, en una de las favoritas, ya no porque había ganado premios, es algo que sí quisiera recalcarles. No necesariamente las películas de la semana han ganado premios o creemos que los vayan a ganar. Simplemente es el acento que nosotros le ponemos para que ustedes vayan a revisarla. Si se encuentran Mommy en DVD o en Blu-ray, o si la encuentran por ahí en algún cineclub o en alguno de estos cines como el que dirigen nuestros compañeros del IFAL en el Cinema, que la están programando, creo que vale la pena revisarla. Esta lista también está hecha para eso, una especie de guía para que vayan a explorar, ya sea en Netflix o en iTunes o en los cineclubes, películas que tampoco se estrenaron hace tanto, pero que solemos olvidar si no están presentes en los menús principales de este tipo de servicios.
o de las tiendas de Blu-ray y de DVDs. Mommy es, insisto, una gran recomendación. Me gustaría que la gente conociera más del cine de Dolan, que además, y de manera muy curiosa, prácticamente todas sus películas se han estrenado. Se han estrenado en México, quiero decir. Han estado presentes en la cartelera, han pasado, por supuesto, por la Cineteca Nacional, pero también han estado en la famosa sala de arte de Cinépolis. O sea, no es que sean películas oscuras, que sean muy difíciles de encontrar en el cine. Es cosa de escarbarle un poquito, de voltear hacia otros lados y encontrarnos con propuestas y con apuestas pues a veces más sinceras que el cine tradicional industrial que nos inunda ya durante todo el año, pero principalmente en épocas como la que estamos viviendo en este momento. Como ustedes podrán ir viendo, era muy claro que estábamos justo a la mitad de la época de premios. Ya estaban las favoritas a ser nominadas al Oscar enfilándose. Muchas de las ganadoras ya se estaban proyectando en la cartelera mexicana, que además a estas alturas del año, enero, suele tener un retraso muy tramposo. Normalmente, como les comentaba al principio de este episodio, los estrenos en México y en Estados Unidos ocurren al mismo tiempo. Con muy mala suerte, un estreno en Estados Unidos llega 2 semanas después a México, a la Ciudad de México. Normalmente llegan al mismo tiempo, pero en enero, principios de febrero, nuestros amigos exhibidores nos juegan una pequeña trampa. Esconden durante todo el año, o finales del año anterior, las películas que ya desde ese momento están sonando para entrar a la temporada de premios, y terminan aglutinándolas lo más posible en enero-febrero antes de las nominaciones al Oscar, un poco para asegurarse una promoción extra que lleve gente a las salas y que les nutra la taquilla. Está muy bien, ¿no? Nada más que creo que el público, nosotros que vamos a ver cine, merecemos la consideración y la aceptación de que somos personas inteligentes y que podemos escoger una película independientemente de si está nominada al Oscar o no. Muchos exhibidores creen que cuando una película es nominada al Oscar, eso hace que en automático la gente vaya a verla a sus salas. Ocurre, sí, pero creo que solamente al 50%. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque justo después de Mommy, la película de Javier Dolan, se estrenó Foxcatcher, una película que ya habíamos visto desde octubre. Fíjense lo que les estoy diciendo, desde octubre en el Festival de Morelia, que ya se había estrenado en Estados Unidos y que nos escondieron tratando de ver las posibilidades que tenía de ganarse un Oscar y entonces estrenarla para ganar un poco de promoción gratuita. Después de Mommy tuvimos el estreno de Foxcatcher, una película de Bennett Miller que venía además de una gran apuesta que era Moneyball, un otro relato dramático deportivo que a mí me gusta mucho, una especie de logro cinematográfico, si tomamos en cuenta que películas como esta, como Moneyball o como The Final Draft o Draft Day, no me acuerdo cómo se llamó esta película con Kevin Costner sobre la compraventa en un día o en días muy cercanos de los jugadores de la NFL, son situaciones que ocurren siempre en escritorios y con llamadas de teléfono. Tanto Moneyball como esta que les cuento de Kevin Costner podrían ser contadas como se contó Actividad Paranormal, ¿no? Dejando una cámara en la esquina de un cuarto y viendo cómo estos señores encorbatados platican por teléfono horas y horas y horas. El logro fue justo transportarla a un lenguaje cinematográfico muy interesante que después el mismo director, ya con una historia distinta, con un reparto diferente, por supuesto, Bennett Miller, filtra hacia Foxcatcher, una película que también se mete en temas deportivos, esta historia de este reclutador de luchadores que quiere convertir a Estados Unidos en una potencia de la lucha olímpica y que no es otra cosa sino la transformación de este mundo en una especie de secta casi demoníaca en la que él, no tiene nada de sobrenatural la película, pero él actúa de maneras muy extrañas, muy tenebrosas, muy tétricas, dominando psicológicamente a la gente que él invita a entrenar gratuitamente en su campo, ¿no? Como para convertirlos en campeones olímpicos. Es una película muy violenta, también muy contenida, no es una violencia gráfica. Es una película muy tensa,
y es una película con un gran logro. Como está inspirada en un caso real, mucha de la gente que la habíamos visto, que la estábamos viendo en su momento, sabíamos en qué terminaba todo este asunto. Sabíamos que el final no era ni lo más grato ni lo más complaciente, y a pesar de eso, la película nos lleva de un lado al otro con tensiones muy bien desarrolladas y con un Channing Tatum enfrentándose a Mark Ruffalo, que al mismo tiempo de hacer, digamos, uno de los mejores personajes de su carrera. Lo siento, Hulk no es el mejor personaje de su carrera. Al mismo tiempo están también enfrentados a Steve Carell, que sufre una transformación física a través del maquillaje, pero sobre todo anímica. Mucha gente no reconocía a Steve Carell, no por el maquillaje, sino porque estaba tratando de encontrar un tono distinto al de la comedia que le conocemos desde siempre. Entonces, después de Mommy, estrenó Foxcatcher, que finalmente entró a la temporada de premios, ¿no? Se enfiló directo a la temporada del Oscar, entró ahí con sus nominaciones antes de convertirse en este mini referente del nuevo cine deportivo, que no necesariamente exalta las proezas atléticas de sus personajes, sino que nos muestra las entretelas, lo que hay detrás, que no siempre es luminoso. Foxcatcher es un gran ejemplo. Después de eso, la película de la semana para nosotros fue una película muy incomprendida, y este segmento del programa se convierte en un reclamo a la Academia Mexicana, a los votantes de la Academia Mexicana, a toda la gente que está viendo películas mexicanas. Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras se estrenó después, se convirtió en película de la semana. Le habíamos hecho su programa especial con la entrevista a Ernesto Contreras, y después, ya muy tarde, que se hacen las nominaciones al Ariel, ya muy cercana a la primavera, arrasa con nominaciones, pero no se lleva prácticamente ningún premio. Raro, triste, porque tenemos ahí varias cosas que pudieron haber sido tomadas en cuenta con esta película urbana, como la que le gusta hacer a Ernesto Contreras, con esta película contemporánea, con esta película oscura, violenta, con muchísima carga sexual, que es algo que se agradece y que en consecuencia la convierte en una película adulta. Las Oscuras Primaveras es el cine que nos hace falta, porque le está hablando de los adultos a los adultos. Aquí sin nada de adolescentes, aquí sin nada de niños. Son temas muy del mundo de los veintimuchos hacia arriba, ¿no? Son temas muy urbanos, que insisto, son los que les gusta contar a Ernesto Contreras, que además está desarrollada con una gran fotografía de Tonatiu Martínez y con un reparto que yo creo que también fue ignorado, desde Irene Azuela hasta Margarita Sanz, pasando por José María Jaspic y Cecilia Suárez. Creo que ahí había mucho más de lo que vimos. Ahí había una intención de señalar un cine quizá más nuestro, y quizá también más romantizado, a pesar de no ser una película cómoda. Sí, obviamente la fotografía hace que el ojo se enamore un poco de lo que está ocurriendo y nos metamos por un tema quizá más suave a situaciones muy violentas como las que ocurren en la película. Mucha gente le criticó al pobre de Ernesto que no necesariamente las chicas que trabajaban y que vivían en la Doctores se veían como Irene Azuela, que Chema Jaspic era muy guapo para ser un plomero. Híjole, yo ahí veo ciertos dejos de clasismo, ¿no? Yo no sé, primero, qué se pueda definir como guapo o no, y no sé hace cuánto la gente no ve a una chica guapa en el metro. Yo, la verdad, cada vez que me subo al metro veo chicas guapas. Entonces, creo que era de entrada el menor de los pecados, y en segunda, sí denota un cierto clasismo hacia cómo aprendemos y apreciamos a los personajes que están sacados de la cotidianidad. Obviamente es una ficción, obviamente había que romantizarla, obviamente había que maquillar la fotografía, y ahí es donde quizá muchos le dieron la espalda a una película tan interesante, tan propositiva y tan adulta como Las Oscuras Primaveras. Ahí está mi reclamo. Ya me voy a callar. La siguiente película que se estrenó y que se convirtió en película de la semana fue un pequeño clásico, un pequeño gran clásico que se llama Whiplash, que creo que en México tuvo un segundo nombre, se llamaba Pasión y Música, una cosa por el estilo. Estoy tratando de encontrar el dato aquí, pero no. El nombre o el segundo nombre de la película era tan absurdo que ni siquiera lo registramos en la página. Pero Whiplash, que es el nombre de una pieza de jazz que un estudiante de música quiere aprender en el conservatorio para demostrarle
a uno de los profesores, director de la orquesta estudiantil, que puede ser un gran baterista, que puede ser un gran músico, es lo que le da nombre a la película, es esta pieza de jazz, Whiplash, una especie de látigo, ¿no? Y a partir de eso tenemos aquí pues el enfrentamiento entre el Jedi y el aprendiz, ¿no? El enfrentamiento entre el gran maestro y el estudiante que quiere demostrar sus capacidades. Y tenemos también el enfrentamiento entre la gran inspiración que podríamos ver en el estudiante, que llega lleno de emoción, que llega con el corazón cargado, que llega con el nerviosismo y las entrañas puestas en su instrumento, que aquí es la batería. Tenemos el enfrentamiento entre esta gran inspiración y la técnica a ultranza, que podría estar encarnada en el profesor de música, que quiere cuadrar todo, encuadrarlo, pulirlo, quitar la rebaba para que todo suene como, según él, como según las reglas debe de sonar. Es decir, estamos también detectando a la propia creación artística, cómo es que nace o un poema o una novela o un cuento o una pieza musical o una obra de teatro o una ópera. Siempre deben estar chocando la razón con la emoción, y la película es una especie de figura de esa lucha, ¿no? De este enfrentamiento, de este choque, por supuesto a través de una historia muy, muy interesante. Creo que el gran mérito creo que el gran mérito de Damien Chazelle, que además es el guionista de la película, es justo contar estas partes tan emotivas, tan emocionantes, a través de una historia muy lineal, o que pudo haber sido tratada de manera muy lineal. Este estudiante que se presenta al profesor y que le quiere demostrar sus capacidades va teniendo diferentes etapas hasta que tiene una especie de clímax al final, en donde las habilidades quedan de manifiesto. Es decir, podríamos estar hablando de Rocky, podríamos estar hablando de, una vez más, el cine deportivo que demuestra las capacidades atléticas de sus personajes. Aquí no, aquí el subtexto está lleno de otras figuras, está lleno de otros discursos muy emocionantes, muy emotivos, retratados de manera muy dinámica, que creo que es donde la película alcanzó su punto más alto. También se las recomiendo, por supuesto. Después tenemos el estreno de Leviatán, una película rusa del 2014, obra de Andrei Zvyagintsev, que, para variar, había pasado por la muestra de cine, que había atravesado algunas selecciones de cineclubes en la Ciudad de México, y que llegaba con sus 140 minutos, 2 horas y 20 minutos, a contarnos una historia de la Rusia contemporánea, en la que se critica y se analiza este capitalismo a ultranza que quiere oprimir a lo que sea que tenga enfrente para conseguir sus fines, y un poco no necesidad, sino los malabares que el hombre común y corriente tiene que realizar para sobrevivir este paso del gran elefante, que es el capitalismo de las grandes empresas explotadoras, que prácticamente nunca se fijan si contaminan o no, prácticamente nunca se fijan a quién se llevan entre las piernas o no, que van caminando sobre el mismo camino y que nunca se quieren apartar de ahí. Es una película muy intensa, muy interesante, muy dura, pero que también tiene ciertos toques de humor, tiene paisajes muy, muy bien puestos en la pantalla, tiene una fotografía realmente alucinante. Esa fue nuestra siguiente sugerencia como película de la semana, antes de presentar otra que apuntaba muy directamente a la temporada del Oscar, a la temporada de premios de Ava DuVernay, que se llama Selma, y que no es otra cosa sino el recuento de lo que ocurrió con Martin Luther King en este pueblo de Selma, y las manifestaciones de los afroamericanos en los 60, prohibidas en ese momento, y que Martin Luther King impulsó pasara lo que pasara, ¿no? Es una película biográfica, es una película que se centra lo más que puede en la objetividad de lo que ocurrió. Sí nos muestra de repente algunos apuntes de tropezones y de oscuridades en la persona de Martin Luther King, pero por supuesto lo interesante no está ahí. Estaría si estuviéramos contando otra historia, no esta, la historia de quién lo investigó, qué se encontró y por qué, a pesar de eso, Martin Luther King se convirtió en la figura que es. Lo que a Ava DuVernay le interesa es justo lo contrario, ver por qué Martin Luther King debe ser valorado y quizá revalorado en la historia de Estados Unidos,
a partir de hechos como los que narra en Selma, un enfrentamiento directo al estatus, al estado de ese momento, de ese pueblo, un enfrentamiento directo a lo que se creía que debía de ser en Estados Unidos en esos años, y un enfrentamiento directo prácticamente al futuro. Obviamente estamos hablando de referencias a los discursos políticos de Obama. Todavía estaba ahí entre que sí y entre que no. Él quería seguir una carrera política muy enfrente de las cámaras. Ahora vemos que Hillary Clinton le ganó, pero la película apuntaba mucho para allá. Estaba apuntalando el discurso de las minorías en una película además intensa, emocionante y muy bien actuada, y creo que muy menospreciada tanto por la academia como por el público. Creo que perdimos la oportunidad de ir y valorar y platicar una película con un tema que además nos compete a muchos. Mucha gente dice, claro, es que la esclavitud, Estados Unidos, hombre, señores, México también tuvo periodos de esclavitud, México también tiene un clasismo muy marcado, México es un país racista, y creo que películas como Selma nos ayudarían a platicar el tema y eventualmente irlo corrigiendo dentro de lo que se pueda. El siguiente estreno fue una película mexicana, González, una película que yo había tenido el gusto de apoyar en el Festival de Cine de Durango de ese año, del 2014, de Cristian Díaz Pardo, y que al final de cuentas, por lo menos en ese festival, ganó el premio de la crítica, la deliberación, la pueden ver ahí en cinegarage.com, de Cristian Díaz Pardo, les repito, con Harold Torres, que hace un gran papel en una especie de thriller muy a la Scorsese, metido en la Ciudad de México, en donde por un lado está Carlos Bardem haciendo una actuación impactante, por el otro la Ciudad de México se convierte en un personaje de la película, y por ahí colados algunos destellos, algunos ritmos, algunos tiempos de los thrillers urbanos de Martin Scorsese. No estoy diciendo que sea una película como si la hubiera querido hacer Scorsese, simplemente se ve la influencia tanto en el enredo en el que este personaje, el famoso González del nombre, cae, una especie de fraudes que tienen que ver con religiones y con estas iglesias que le piden dinero a la gente, y la manera en cómo se soluciona al final. Una película que también creo que el público menospreció, una película que creo que merece nuestra atención y que ya debe de estar, o si no, le falta muy poco para estrenar en DVD y en Blu-ray. Tengo que hacer la segunda pausa para regresar con una de las películas que más me han emocionado este año y que además no es ni mexicana, ni de Estados Unidos, ni de Sudamérica. Ahora venimos. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. En 1985 se publica Galápagos, una novela de Kurt Vonnegut donde se cuestiona el mérito del cerebro humano desde una perspectiva evolutiva. Uno de sus personajes es un aparato sabelotodo que guarda en su interior todo el conocimiento del mundo. Su nombre es Mandarax. En 2015, Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano conducen un programa que busca responder preguntas a través del conocimiento científico. Su nombre es Mandarax. Nuevo episodio todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana. Estreno 1 de julio, miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. ¿Qué hacíamos antes de que se inventaran los puentes? Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. La siguiente película de la semana, le cambiaron el nombre para variar, una cosa que yo no acabo de entender por qué ocurre en la cartelera mexicana, una película de Juan Fernández y Esteban Roel que se llama Musarañas, y que aquí le acabaron poniendo Sangre de mi sangre. Una exploración del terror a través de la historia española, una película que habla ya casi del final de la dictadura franquista, en la que dos hermanas viven encerradas en su departamento. Primero porque no hay mucho que hacer afuera, y segundo porque una de ellas, interpretada por Macarena Gómez, tiene agorafobia. Ella no puede salir a la calle y tiene que estar encerrada en su casa,
pero al mismo tiempo tiene que ganarse la vida. Entonces ella trabaja como sastre, ¿no? Como una chica que puede hacer o planchar camisas o hacer vestidos, y su hermana es la que sale a estudiar y a conseguir las cosas que necesitan para el día a día. En este roce, en esta diferencia de personalidades, una es muy joven y jovial, una es una chica que está despertando además al sexo. La otra, interpretada por Macarena Gómez, la hermana mayor, es obviamente un producto de la dictadura, es una mujer reprimida en todos los aspectos, el sexual, el principal de todos, y a partir de ahí vemos cómo van chocando estas dos personalidades diferentes y nos van abriendo el conflicto de la España que se estaba gestando en ese momento, tratar de ver hacia qué lado se podía caminar o qué tanto se podía volver, o si valía la pena volver algunos pasos en la historia para tratar de vislumbrar el futuro, pero todo contado a través de una visión del horror bien interesante, muy sutil, pero al mismo tiempo muy violenta. En la película hay mucha sangre, pero digamos que la sangre tiene una razón de estar, una razón lógica, una explicación para que de repente ese departamento en el que viven esté lleno de sangre de las paredes, en los techos, en los baños. Pero por el otro lado tenemos ahí una especie de fantasma que no sabemos si es producto de la imaginación de la hermana mayor o realmente está apareciéndose en medio de estas dos hermanas para tratar de avivar el fuego y que el conflicto llegue pues a donde llega, ¿no? A una especie de exacerbación de los ánimos que termina muy violentamente, de una manera muy escandalosa, con una propuesta dramática muy fuerte, ¿no? Estos personajes acaban diciéndose cosas durísimas, acaban diciéndose cosas muy, muy crudas y acaban, por supuesto, hablando de mucho de lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En hacia dónde debería ir el mundo, si se vale que todos seamos libres o habrá que meternos a todos al redil. Es una película muy interesante, muy intensa, es una película muy emocionante. Además, si a ustedes les gusta el horror, les gusta el terror, van a encontrar de dónde agarrarse. Si a ustedes les gusta el cine de época, van a encontrar de dónde agarrarse. Si a ustedes les gusta el cine bien escrito, pues bueno, esta película lo tiene. Y por supuesto, si a ustedes les gusta el cine bien actuado, Macarena Gómez no los va a defraudar ni un minuto. ¿Qué se estrenó después? Una película que causó furor en el público mexicano, que además se llevó prácticamente todos los Arieles a los que fue nominado y que se ha discutido ampliamente aquí en Cine Garage. Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, una propuesta fresca para muchos, una propuesta que evidentemente no le hace mal al cine mexicano. Es una película que quizá necesitábamos como para despertar un poco este letargo artístico que tenemos por un lado y la completa superficialidad que tenemos por la otra. La película está muy a la mitad. No es ni una película de arte, ni es una película mal hecha, ni mal puesta, ni mal planteada. Es justo lo que está ocurriendo en medio lo que hace de la película algo que yo creo que terminará siendo significativo. Nos hizo, porque la película además se lo cuestiona a sí misma, nos hizo ver qué tan valioso es hacer cine que solo van a ver en festivales como en Cannes o en Berlín y que no ve a su propio público. Y por otro lado, nos enseña de nuevo, como lo había hecho González, una Ciudad de México que está viva, que está pulsante, que se convierte en un personaje cuando las historias que se nos cuentan ocurren dentro de ella. Alonso Ruiz Palacios, que también es coescritor del guión, junto con Gibran Portela, hacen de la ciudad un elemento vivo y un elemento que obviamente está siempre presente, a pesar de, y esto es algo que me gusta mucho de la película, a pesar de que prácticamente todos los conflictos a los que se enfrentan sus personajes ocurren en lugares cerrados. Casi nunca vemos el gran paisaje de la Ciudad de México. Vemos sus calles, vemos sus embotellamientos, vemos sus marchas, que además la película había caído muy oportunamente en estas marchas, primero por Ayotzinapa, luego por otras causas. Estaban ahí los mismos doctores tomando las calles. Había una especie de como lo hay ahora además, ¿no?, de reclamo para que las calles sigan siendo nuestras, y la película había caído justo ahí en el momento de su estreno.
Vale la pena verla, es una película en blanco y negro muy muy bien fotografiada, es una película que está muy bien actuada. Yo no le encuentro tantos méritos como se le han adjudicado, yo le encuentro algunas fallas, muchas de ellas graves, pero eso no obsta para que sea una gran propuesta, y como les dije, una propuesta que se va a convertir en oportuna, ¿no? Y que nos va a hacer ver si de veras vale la pena seguir haciendo otro tipo de películas, o tenemos ahora sí que irle hablando al público de manera mucho más frontal. El siguiente fin de semana hubo un reestreno, por lo que checo aquí en la lista de Cine Garage, del Ciudadano Kane. Cumplía años la película, era una película que ahí sí creo que nadie de los que fuimos a revisarla al cine la habíamos tenido en pantalla grande y en sala a oscuras, entonces fue como el gran regalo de ya entrados en el 2015, el gran regalo que nos había dado la cartelera, ¿no? La oportunidad de ver este enorme clásico de Orson Welles en la pantalla grande, en una sala a oscuras con mucha gente. Esa ceremonia sigue siendo importante, y el Ciudadano Kane nos dio chance de volverlo a vivir. Aquí le dedicamos un programa completo que les invito a revisar. Si ustedes teclean Ciudadano Kane en Cine Garage o en puentes.me, saldrá el episodio que le dedicamos, y bueno, ahí están todos los comentarios a profundidad. Luego se estrenó, me parece que Timbuktu, una película muy interesante, una película rodada en el desierto, dirigida por Abderrahmane Sissako, que nos está contando una vez más el enfrentamiento de dos mundos: el mundo tradicional de Timbuktu. La película es una coproducción Francia-Mauritania, y este nuevo establishment que el Estado Islámico quiere imponer en todos aquellos lugares a los que pisa, ¿no? Es una película que nos está demostrando no solo lo absurdo de las propuestas del Estado Islámico, sino lo importante que es dejar que otros estados, otros sistemas de vida sigan sobreviviendo en lugares a veces muy cercanos, a veces muy, muy lejanos. Échenle ojo, porque Timbuktu y la siguiente película de la semana siguen dando vueltas, especialmente en el IFAL, en el Cinema, y pues bueno, ahí encontrarán la riqueza. Timbuktu tiene un manejo de lo visual y del encuadre muy, muy padre, ¿no? Hace que los personajes estén siempre hundidos en este desierto que rodea a su pueblo, pero sin hacernos sentir pesadez. Es un encierro visual muy bien planificado, que nos hace ver que pues de alguna manera no hay manera de escapar, pero que tampoco les pesa estar donde están. Lo que les pesa es justo la invasión de estos fanáticos radicales religiosos que trastocan, en muy pocas palabras, el pequeño cosmos que ellos han establecido y mantenido durante tantos años. La siguiente película, como les decía, también se exhibe todavía en el Cinema y probablemente en la Cineteca Nacional, Zonas Húmedas. Una de las películas más guarras y bizarras que he visto yo en mi vida. La historia de una chica interpretada por Carla Jure. La película la dirige David Wendt. Es una chica pues que le gusta hacer cochina, en pocas palabras, ¿no? Así se las voy a poner. Es una chica que tiene un concepto de la higiene muy particular, que lo disfruta, que lo explota, que juega con él, y que en algún momento, por un accidente pequeño que tiene en su propia casa, que ya se imaginarán es todo un desastre, es trasladada a un hospital en donde, por supuesto, todo es al revés a como ella está acostumbrada. Todo es limpio, todo es ordenado, todo es aséptico, y ella en este desencanche, en este desbalance que vive en el intercambio de mundos, acaba fijándose en uno de los enfermeros, que acaba revelando, digamos, que ciertos gustos como los que tiene esta chica. Zonas Húmedas es muy divertida. Es una película que nos permite un poco abrir nuestro propio sentido del humor, y tratar de conocer a otras personas que se comportan de maneras distintas a las nuestras. Es una película muy jovial. Me gusta que sea tan escatológica, me gusta que toda serie de fluidos y secreciones estén ahí enfrente en la pantalla, como ocurre después con otra película de la semana. Estoy adelantándome un poco a ver si me da tiempo. Después de Zonas Húmedas, estrenó Solo los amantes sobreviven, película de Jim Jarmusch de vampiros, que no son los vampiros típicos que hemos conocido en el cine, pero que al mismo tiempo nos sugieren que sí lo son. Tom Hiddleston y Tilda Swinton son esta pareja de vampiros que viven separados por
por el Océano Atlántico y que en algún momento deciden reunirse en la casa de él. Él vive en Detroit, y ahí, a partir de ahí, se empiezan a acumular las metáforas y los símbolos y las alegorías con las que juega Jim Jarmusch a lo largo de esta gran película, digamos que cimentada en el espíritu vampírico. Es una película muy rockera, es una película también muy divertida, tiene un humor macabro, pues muy a la Jarmusch, ya se lo imaginarán. Es una película visualmente muy, muy íntima, pero que nos hace emocionarnos, a pesar de que obviamente todo ocurre en la noche. Hay una emoción diurna muy particular en la película. Insisto, no son los típicos vampiros. De hecho, los vemos beber sangre un par de veces nada más en la película. No es el motivo que nos lleva a seguirlos en la historia. Las motivaciones son distintas. Es una película que yo disfruté mucho, a la cual también le dedicamos un programa completo aquí en Puentes. Entonces los invito a escucharlo para profundizar sobre él. Después se estrenó también El año más violento, una película con Jessica Chastain, que pues nos está contando también una especie de historia real en el año más violento de Estados Unidos, en el cual llega una pareja a establecerse y tratar de salir con su pequeña compañía de gas. Estamos en pleno invierno y ellos, a pesar de querer hacer todo de manera legal, se van enfrentando con las pequeñas mafias entre sindicales y criminales que rigen no solo el mundo en el que ellos viven, que es el de la distribución de combustible para la calefacción en el invierno de Nueva York, que es muy crudo, sino de un sistema político ya también muy violentado y muy penetrado por las mafias locales. Es una película, pues, ¿cómo les explicaría? Una película de acción en donde la acción no es lo central. La acción está retratada de maneras muy distintas, muy particulares. Está retratada como muy de lejos, ¿no? Como a veces muy real. Cuando nos cuentan lo que ocurre, algún accidente o alguna balacera o algún asalto, normalmente eso lo vemos de lejos, y lo que hace esta película es plantearnos ahí, a pesar de que hemos desarrollado obviamente una simpatía gigantesca por esta pareja, que además van cambiando sus roles. Tenemos al principio a un personaje masculino que sabe lo que hay que hacer y que sabe cuándo hay que hacerlo, y poco a poco se nos va transformando eso para que al final o a la mitad de la película sea ella, que es Jessica Chastain, la que vaya tomando las riendas del asunto y nos demuestre muchas más cosas de lo que habíamos visto en un principio. Muy, muy interesante el año más violento. También tiene programa en Puentes, también los invito a revisarlo. Se estrenó después La sal de la tierra, un gran documental de Nicolás Echevarría, que habla de la cultura mexicana, que habla de los huicholes, que habla de... La sal de la tierra, me estoy equivocando. La sal de la tierra es de Wim Wenders y de Juliano Ribeiro Salgado, y que está dedicado a Sebastián Salgado, padre de Juliano. Y lo que están haciendo es recoger las fotografías de Sebastián Salgado, mostrárselas enfrente de la cámara, es decir, enfrente de nosotros, para que él, a partir de ese ejercicio, vaya haciendo una especie de recuento de su propia vida, que nos habla, pues sí, de un mundo que ha cambiado, de un personaje que ha cambiado, de un fotógrafo que ha transformado su forma de vivir y en consecuencia sus fotografías, todo con un despliegue visual gigantesco y monumental. Yo creo que el enfoque que le dan al fotógrafo tiene ahí algunas aristas, nos deja ver algunos puntos quizá no muy gratos del personaje, pero la gran apuesta está en lo visual. Tenemos estas fotografías que ya de por sí tenían un gran formato, ampliadas en el plano cinematográfico. Vemos las texturas, vemos las arrugas, vemos las luces y las sombras de sus fotografías, vemos la evolución de su pensamiento a través de las fotografías, y tenemos al final un retrato humano muy profundo, ¿no? De un personaje que quizá era muy cerrado en un principio y que acaba siendo mucho más propositivo y mucho más verde hacia el final. También tiene su programa aquí en Puentes, donde también hicimos un análisis mucho más profundo, y por supuesto los invito a escucharlo. Luego llegamos pues a lo que puede convertirse fácilmente en la película de acción de la década, Mad Max. Mad Max Fury en el camino se llamó, de George Miller.
una película realmente impresionante. Si a ustedes les gusta el cine de acción, tienen que saber lo que era Mad Max y por qué Mad Max está hecha como está hecha en el 2015. Es un rescate de lo mejor, tanto en la tradición artística como en la manufactura del cine de acción, para traerlo y apoyarlo con las tecnologías contemporáneas. Es en realidad una revitalización del género que curiosamente va a las raíces del mismo para volverlo a aceitar, para meterle la gasolina que necesita y entregar, se los digo con toda sinceridad, una de las mejores películas de acción de la década. Olvídense de Avengers, olvídense de los superhéroes, olvídense de la última parte del Batman de Christopher Nolan, olvídense de todo eso y agárrense a Mad Max. Si no la han visto, ya debe estar lista para su estreno en Blu-ray, y si no, es muy probable que tenga todavía algunas funciones en los cines de México. Luego, Cinépolis nos regaló el estreno, pues muy fugazmente, de Kurt Cobain, Montage of Heck, un documental hecho con todo lo que había guardado la familia de Kurt Cobain, de su hijo, de su gran personaje, del hijo de esta pareja y de la familia. Guardaron sus apuntes, grabaciones, películas, videos, y se los prestan al director del documental para revitalizar o tratar de entender lo que había ocurrido con este gran personaje, ver si realmente era tan atormentado, ver si realmente su influencia en la música es tan importante como para entenderlo desde un lado más humano. No es un documental de Nirvana, y eso creo que es lo que más se agradece de Kurt Cobain, Montage of Heck, que si bien está acomodado con la historia de Nirvana, porque era inevitable hablar de uno sin el otro, no está centrado del todo ahí y nos mete en el retrato humano de este personaje, a veces atormentado, a veces enloquecido, a veces distorsionado, pero que por supuesto pertenece a la cultura popular y tiene su importancia en ese mundo. La siguiente película de la semana, antes de que me corten el programa, It Follows, una película de terror que se vio en el Festival de Cine de Morelia, que así como les decía yo con Mad Max, es una de las mejores apuestas del terror que he visto yo en toda la década, sin duda. ¿Por qué la metimos? Porque se estrenó en España, hay mucha gente que nos escucha y que nos lee en España, y porque en algunos servicios de streaming también ya se puede ver. Es una película que juega mucho con los elementos tradicionales del terror, el sexo, la muerte, lo sobrenatural, pero que lo hace trastocándolos un poco o haciéndolos a veces demasiado obvios. Aquí la liga entre el sexo y los juegos sexuales que tienen sus personajes y las consecuencias sobrenaturales que llega a tener son muy obvias, pero muy poco descifrables. No sé si me está explicando. Entendemos por qué les está pasando lo que les está pasando, pero no sabemos para qué les está pasando lo que les está pasando. No hay una especie de escape, y eso hace que la película sea tremendamente angustiante. Contarles la historia sería demasiado, no quiero echárselas a perder, porque además todavía conservaremos la esperanza de que algún día se estrene en México, y si no, insisto, algunos servicios de streaming ya la tienen. La gente que ya la pudo ver en España no me dejará mentir, es una gran apuesta del terror, es una gran propuesta a estas alturas del año y desde el año pasado. Les repito, yo la vi en el Festival de Cine de Morelia. Para eso sirven los festivales, ¿no? Para checar este tipo de cosas y luego rescatarlas. Los últimos dos estrenos, las últimas dos películas de la semana. Qué difícil es ser un dios. Una propuesta, así como les decía yo con Zonas Húmedas, completamente escatológica. Secreciones, babas, mocos, todo está metido en la película, que además es ciencia ficción, además está metida en una edad media de un planeta lejano, además es en blanco y negro, tiene muchas acciones continuas, a veces parece que estamos en medio de un plano secuencia, no lo es en realidad, en donde todo pasa durante todo el tiempo. Es una película muy abigarrada, es una película incomprensible, es una película indescriptible, pero es una película curiosamente muy emocionante. No entendemos nada de lo que pasa ahí, pero es muy emotivo verla. Los encuadres tienen un nivel de sofisticación brutal, y eso la vuelve una película hipnótica, la vuelve una película adictiva, y la vuelve una película que, si bien no vamos a entender jamás, porque yo no conozco a nadie que haya entendido esta película, es muy difícil dejar de ver. Y miren que les estoy hablando de una película que dura casi 3 horas.
La última película de la semana, antes de Intensamente, que seguramente se convertirá en película de la semana entrando el verano, es Eco de la Montaña. Ahora sí, el documental de Nicolás Echevarría, que está hablando de Santos de la Torre, un artista huichol al cual el gobierno mexicano maltrató de la peor de las formas, y que Echevarría encuentra en él el punto para hablar de mucho de lo que está ocurriendo en este país en este momento. La opresión de las minorías, la explotación de los terrenos de estas minorías, un poco el descuido ecológico que el país tiene, mucho del desprecio que este país tiene por sus culturas indígenas, la creencia de que las culturas indígenas deben desaparecer y que por supuesto yo estoy en contra, Nicolás Echevarría también, el propio documental también está ahí, y lo que hace Echevarría es traer el tema a la discusión con un documental precioso. O sea, los encuadres y los paisajes que consigue para hablar de la historia de este artista huichol realmente son alucinantes. No al nivel de Qué difícil es ser un dios, es una cosa completamente diferente, pero sí a través del ojo de un cineasta y de un documentalista que conoce profundamente esta cultura, que conoce profundamente el espíritu de estos grupos y de estas culturas de esta parte de México, y que a través de eso conoce mucho del propio espíritu del país, de un país multicultural, de un país que tiene más de un rostro, y que nos va mostrando a través de los encuadres y de los capítulos de su documental. Es un documental muy fácil de ver, es un documental del que uno se puede enamorar muy sencillamente, es un documental que además, a pesar de que está describiendo un país en ruinas, nos deja con un pequeño sentimiento de esperanza que no nos viene mal justo a esta mitad del año, que insisto, estamos alcanzando ya. Como les decía, es muy probable que la siguiente película de la semana sea Intensamente de Pixar. Estoy evaluando todavía eso, vamos a ver qué ocurre, yo creo que sí, y hablaremos de ella yo creo que en el siguiente programa, es decir, a finales de año. Por el momento, estas son las 20 y tantas, ya no las alcancé a contar porque el tiempo se nos viene encima. Estas son las 20 y tantas películas que a la fecha, en el 2015, Cine Garage ha declarado como películas de la semana. Espero de verdad que puedan ver todas las que quieran y que las puedan disfrutar tanto como las hemos disfrutado nosotros. Aquí esperamos sus comentarios, saludos y feliz verano. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.